60 años en la vida de un sindicato son una larga historia, ¿no?, de luchas. La Unión de Educadores yo marcaría en los años 50 como una masiva sindicalización, donde los docentes comienzan realmente a luchar para recuperar el sindicato, y en el 1953 específicamente hay una reunión en Jesús María, y ahí nace como USEPC, porque era Unión Sindical de Educadores de la Provincia de Córdoba. Esta UPC, que todos los compañeros estaban reunidos, bregan por una personería jurídica y la obtienen en el año 1954. Tienen que pasar 10 años más para que en el 1964 nosotros logremos la personería gremial, que es la actual, que lleva el número 680. En Río Cuarto, la construcción del gremio comenzó el 13 de agosto de 1951, cuando en el Palacio Municipal un grupo de inspectores y docentes, reunidos en asamblea, aprobaron los estatutos sociales y conformaron el primer consejo del Sindicato de Educadores Riocuartenses, SER. Entre tantos docentes e inspectores que impulsaron la necesidad de formar el gremio, se destacó el profesor Felipe de Olmos. Yo creo que hay que destacar la lucha de todos esos compañeros, que no era el momento fácil, y ya desde esa época se pedía por el estatuto del docente y el escalafón. Numerosos golpes de Estado, porque estamos celebrando 30 años de democracia que parece gloriosos. Nosotros nos tocó vivir golpes de Estado que sumieron a compañeros que tuviéramos, muchos de ellos que tuvieran que estar en clandestinidad. En el golpe de Estado se toma por asalto a la Unión de Educadores. Es el único gremio que es intervenido militarmente, que eso es en el año 1976. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Yo creo que esto fue tremendo, porque todos sabemos lo que pasa con una intervención militar, que la sufrimos grandemente con compañeros desaparecidos, con muchos cesanteados, con otros perseguidos, o sea que diezmados en ese aspecto. Y en el año 1982 marcaríamos como por primera vez le dan mi nombre a Walter Graubach. Dice, él relata que viene el nombre buscando una maestrita a Río Cuarto, y nos empezamos a reunir, que en eso tenemos que agradecer, nos facilitaron los empleados de comercio, el local, ahí nos reunimos, muchos conociéndonos, porque nos veíamos por primera vez, otros que venían ya porque habían luchado anteriormente, y como un rompecabezas, diría yo, nos fuimos armando. Otro de los sindicatos que se nos suma, que estaba totalmente diezmado, que fue el de los docentes privados y particulares. En eso ya había desaparecido el compañero Eduardo Requena, que en nuestro salón, acá en Río Cuarto, precisamente lleva el nombre en homenaje a ese compañero por las luchas que nos eran comunes a todos. No habíamos recuperado nuestro lugar, que eran los altos del pasaje de Armazo. Nosotros teníamos ahí el local 28, que nos costó muchísimo recuperar. Así que los del sindicato, que era de agentes de propaganda médica, de la calle Sadi Carnot, yo digo que salieron a rescatarnos, hasta tanto en muchas luchas que realizamos acá en Río Cuarto, nos devolvieron lo que nos había usurpado el mayor Nejaus, que era el que intervino acá en Río Cuarto. Al constituirnos en cuerpo de delegados, íbamos como delegado a Córdoba. En este caso yo reconozco en estos dos compañeros al conjunto de los que fueron, que Oscar Olmedo y Julia Bringas. Nos constituíamos en Córdoba, y por eso digo que nosotros ahí es donde la primera huelga que hacemos, que en este caso yo miro porque marqué la fecha, que fue el 18 de agosto de 1953, que se convoca a una huelga por la recuperación del gremio, en contra del gobierno militar y en repudio a los cesanteados, a los perseguidos, a los compañeros
desaparecidos que aún duelen en nuestro cuerpo, ¿no? En el año 83 se recuperó la democracia e inmediatamente los gremios volvieron a sus actividades y comenzaron a trabajar por todos los trabajadores. En el año 86, Unión de Educadores convoca elecciones y ya comienzan de esa manera todos los cuerpos orgánicos comienzan a trabajar en todas las delegaciones y por ende acá en Río Cuarto también. Y desde allí comenzamos a trabajar, reorganizando el gremio, comenzando la lucha por los docentes. Pero lo más importante que hubo al principio fue en el mes de marzo del 88, que se produjo la Marcha Blanca. Ahí se afianzó la CETERA y también se consolidó la unidad de la docencia. Los puntos para que por los que se luchaba eran que todos los básicos se unificaran en todas las provincias, porque cada provincia tenía un básico y eran tremendos, muy, muy bajos. Bueno, todo eso fue muy, muy emocionante. Y eso hizo que se afianzara CETERA y también le permitiera a los docentes tener el concepto de unidad, porque todo se logró por la unidad que tenía todo el país. Yo comencé en la década del 90, en el 90 como secretaria de Prensa y Cultura, en la cual ya comenzamos a vivenciar todas estas políticas neoliberales. Debemos recordar que a nivel nacional teníamos ya el gobierno de Menem, en la cual se empezó a trabajar mucho por la Ley Federal de Educación, donde, digamos, las multinacionales eran las que manejaban el destino de la educación. Lo que vivimos dentro de la provincia fue realmente muy denigrante para la educación. Hubo recortes en salarios, recortes a los jubilados, el cierre de escuelas, las escuelas rurales. Acá en Río Cuarto, en la zona, en el departamento, logramos salvar algunas escuelas en la cual teníamos intervención con legisladores. Fueron épocas muy, muy difíciles. Nosotros vivíamos adentro del sindicato, que yo recuerdo, trabajábamos, no teníamos horario, los compañeros venían permanentemente al gremio, porque realmente cuando no se iba a la escuela, pero sí se venía al gremio, y era estar tratando de sostener, porque los compañeros dentro del gremio nos mostrábamos fuertes, pero cerrábamos las puertas del gremio y llorábamos porque nosotros estábamos viviendo lo mismo, y eso a lo mejor los compañeros nunca se enteraron,
A lo mejor se los puedo decir hoy. Realmente la carpa ha sido un hito fundamental de lucha y de resistencia, y que se repitió de diferentes maneras en diversos lugares del interior, inclusive aquí en Río Cuarto, después en otras instancias de los años 97 y 98. En esa época se comienza a aunar esfuerzos con todos los gremios estatales. A partir de ahí hay un recorrido muy importante, tanto con el CEP como con los docentes de la universidad, con SADOP mismo y con otros gremios a nivel provincial. Asesinan, matan a Fuente Alba. Eso motivó también un acercamiento muy importante con el gremio de los docentes de la universidad, y una foto que recuerda una marcha en la que participamos SADOP, el actual rector de la universidad, y nosotros por las calles de Río Cuarto. Y para la ciudad, la presencia de los docentes en la calle también fue muy significativa, porque esta es una ciudad que mira hacia afuera, pero no está acostumbrada a esta cuestión de las protestas, de los reclamos, de que se escuche en la calle, de que nos vean en la calle, porque como ocurre siempre, parece que somos todos muy conocidos y da un poco de pudor el hecho de manifestarse. Que a veces cuando se habla del gremio parece que es una cosa tan lejana, la conducción. Somos todos iguales, somos todos docentes, tenemos fortalezas y debilidades como todos, pero hay que seguir pensando que el gremio es una construcción política, laboral, pero de conjunto. Y cuantos más seamos en la UPC, más fortalezas va a tener la mesa de diálogo para poder seguir discutiendo y logrando mejores condiciones de trabajo para todos los docentes de la provincia. Muchas luchas hubo, muchas caminatas en el centro de Córdoba, muchas marchas hacia la ciudad de Córdoba en reclamo de nuestro salario, pero también en reclamos de acciones concretas y laborales. También la hicimos en Río Cuarto, hasta una carpa blanca armamos nosotros, estuvimos trabajando al lado de muchas otras marchas que se hizo en la ciudad, cuando con los gremios estatales no se nos reconocieron o se suspendieron la antigüedad docente.
Por lo tanto, tuvimos que salir muchos gremios estatales y sobre todo los docentes en una coordinadora gremial, y en Río Cuarto se empezaron a ver las primeras marchas de multitudinarias, porque se hicieron tanto de los empleados públicos, de salud, docentes, judiciales, se unían a esa lucha que nosotros estábamos reclamando. En esa tarea estamos, en reconstruir parte de esta historia, pero también en mantener en alto las banderas de defensa de los compañeros y también sobre aquellas cuestiones que hacen a los servicios en general que el gremio ha venido prestando. Nosotros hemos también tratado en lo posible de incorporarnos a la sociedad a través de cualquier tipo de vínculo, en lo social, en lo cultural y en lo laboral, con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hemos tratado de integrarnos a un logro muy importante, de definirnos ante la CGT de Río Cuarto, en donde nos hemos incorporado para estar trabajando junto con la Confederación General del Trabajo. Se ha logrado muchísimo cuando decimos de que hay una ley nacional de educación que es inclusiva, que es abarcativa, que le ha puesto el mayor porcentaje del Producto Bruto Interno, que muchos de otros países de Latinoamérica no lo tienen. Argentina sí lo tiene, y lo tiene invertido en la totalidad del sistema educativo. Esto ha logrado que cuando accedes a esos programas, hoy podamos tener una mejor escuela. ...60 años de compromiso, de trayectoria, donde medimos los pasos pero nunca dejamos de darlos. 60 años de luchas y de conquistas. 60 años defendiendo la educación y los educadores. A pesar de los golpes que acercó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. El mensaje que le quiero dejar a mis compañeros es que la lucha no es únicamente desde gremios, sino se hace también cada día en nuestros lugares de trabajo, en la escuela, en el gremio, en la calle, y el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros alumnos es esta cuestión de seguir luchando. Persiguiendo un destino donde se han ido